Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido. Esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. Del programa del día de hoy trataremos la inversión pública en infraestructura de nuestro país. Sobre esto te preparamos la siguiente información. La inversión en infraestructura es vital para el crecimiento y el desarrollo económico de toda nación. La razón es simple: el gasto de inversión empuja la demanda de algunos bienes y servicios y genera capacidades para la producción. En México, los recursos públicos que se destinan a la construcción de obras, como son escuelas, hospitales, carreteras, ductos para combustibles y suministro de agua, cayeron 19.9% en el primer cuatrimestre del 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2015 titulado "El financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe, cómo, cuánto y quién", hizo que la calificadora Standard & Poor's concluyera que incrementar en México el gasto en infraestructura en 1% del Producto Interno Bruto aumentaría el tamaño de la economía en 1.3% a partir de 3 años. Este estudio también revela que nuestro país invierte en infraestructura 1.5% del Producto Interno Bruto, casi la mitad del 2.8% del promedio de América Latina, registrando así el nivel más bajo de inversión entre 16 países de la región. El Programa Nacional de Infraestructura establece objetivos, estrategias, metas y acciones para aumentar cobertura, calidad y competitividad en la infraestructura del país, y es un elemento fundamental para elevar el crecimiento, generar más y mejores empleos y alcanzar el desarrollo humano sustentable. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, por la competitividad de su infraestructura, México se ubica en el lugar 64 de 125 países. Desde el punto de vista sectorial, México ocupa el 73 en electricidad, 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras. En América Latina, México se ubica en el lugar 7. La meta para el 2030 es que México se ubique entre el 20% de los países mejor evaluados, de acuerdo con el Índice de Competitividad de la Infraestructura que elabora el Foro Económico Mundial. Para alcanzar esta meta, México debe convertirse en uno de los líderes de América Latina en la cobertura y la calidad de su infraestructura. Bajo esta premisa, es oportuno y también necesario seleccionar aquellos proyectos que pudieran considerarse trascendentales y urgentes con el fin de promover su realización. México cuenta con las condiciones adecuadas para impulsar la infraestructura y aboga por una sociedad civil organizada para fortalecer las capacidades técnicas y humanas del sector público y la generación de la infraestructura que impulse el crecimiento económico del país. Continuamos con más en Política, materia de todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Y comienzo presentando al maestro José Luis Clavelina Miller. Él es investigador del Instituto Belisario Domínguez. Y también al maestro Javier Gala Palacios. Él es, trabaja en el instituto para el mejoramiento de la calidad de la inversión. Gracias por estar con nosotros. Correcto, gracias a ustedes. Pues cuéntanos un poco, la inversión pública en infraestructura, ¿cómo vamos en este tema en el país? Bueno, me gustaría a mí comentar primero que la inversión pública es muy importante para cualquier economía. Nos permite incrementar las capacidades productivas, ser más competitivo, ser más productivo, alcanzar mayores niveles de crecimiento. Pese a esta importancia que tiene la inversión pública, nuestro país está rezagando un poco en esta materia. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, de 2016 a 2017 parece que México se queda en el mismo lugar, en el lugar 51 entre 138 países. Pero cuando analizamos el componente de infraestructura del índice, vemos que nuestro país está rezagando. Por ejemplo,
De 2016 a 2017 igual perdimos 5 lugares. Pasamos en infraestructura del lugar 57 al 62. Y lo que mide el índice pues es calidad de, por ejemplo, infraestructura ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, en electricidad, y en eso nos estamos rezagando. Hay algunos aspectos como caminos o como telefonía celular donde el país está avanzando, pero en general parece que nos estamos rezagando en materia de inversión pública en infraestructura. ¿Por qué no estamos invirtiendo, maestro? Bueno, primero déjeme, por favor, hacer una pequeña abreviación, un paréntesis pequeño. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la inversión en infraestructura como obras físicas, como tabiques, concreto, los grandes puentes, pavimentos, el aeropuerto, el tren a Toluca, las grandes. Eso es importante, desde luego que es importante y coincido con lo que dice José Luis. De hecho, el Programa Nacional de Infraestructura tiene un montón de proyectos y todos son de infraestructura física. Pregunta, ¿dónde está la infraestructura en capital humano que requiere este país? Porque la infraestructura física le da un tractor a un campesino y no lo va a poder manejar. Claro. Tiene que capacitarlo. Entonces, a la par de la infraestructura física, tenemos que superar la infraestructura en capital humano. Segundo tema, la estructura de funcionamiento de la sociedad, la seguridad pública, los derechos de propiedad, la pobreza. Todo eso no está enfocado en los programas de infraestructura porque no requieren inversión en tabiques, requieren programas que requieren proyectos de inversión. Y aquí está un segundo gran problema, que para la Secretaría de Hacienda, para el entorno nacional, la inversión es en infraestructura, en construir, remodelar, reparar, infraestructura cosas que se ven. Física, ¿no? Y donde los contratos y los volúmenes de inversión a veces son gigantescos. Sin embargo, al mismo tiempo que se hace un libramiento carretero, la escuela primaria no tiene agua potable, o no hay materiales para los alumnos, ¿no? O hay una tremenda inseguridad en la calle. Todo esto forma parte de esa infraestructura, no solo física, sino no física, que está compuesta por el capital humano y por las instituciones. Entonces, eso es como un primer concepto que tenemos que cambiar en el país. Y el segundo es que hay cosas que se pueden hacer por medio del sector privado. El sector privado podría haber invertido en el aeropuerto, pero ¿quién invierte en la seguridad pública? ¿Quién invierte en mejorar los derechos de propiedad? Únicamente lo puede hacer el gobierno, porque además es su función, su misión. Hacer el aeropuerto no es su misión, eso es un negocio que lo puede hacer el sector privado. Entonces aquí hay dos componentes, como dice muy bien José Luis. Hay uno que es infraestructura física y hay otro que nadie le está prestando atención. Y entonces el país se nos está desbordando en estos problemas. Exactamente. ¿Cómo revertir esto que nos estaba comentando el maestro e invertir más en infraestructura no física? Creo que la inversión física, la inversión en infraestructura es solo uno de los elementos que nos puede ayudar a ser más competitivos, a crecer. Y otra parte tiene mucho que ver con esto que menciona, la inversión en capital humano, e incluso la inversión en educación y la inversión en innovación, que también es muy relevante. A mí me parece que lo que hace el gobierno es no considerarlo precisamente como una inversión, sino como gasto que hace en seguridad pública, gasto que hace en educación, salud. Y lo relevante para mí es que las sociedades que no gastan, que no invierten, son las que se van a quedar rezagadas, las que no van a poder ser más productivas ni competir en el mercado internacional. Y eso, por supuesto, que afecta el desarrollo nacional. Estamos acostumbrados a pensar que el gasto del gobierno programable, pues no programable lo ponemos a un lado, es o gasto corriente o gasto de capital. Claro. Y eso no es cierto, porque los proyectos de inversión, un hospital, requiere gastos operativos. Claro. Una carretera requiere mantenimiento, requiere conservación. Un puerto requiere gastos operativos. Una institución que no está planteada como un proyecto de inversión, pero es un proyecto de inversión. Digamos, un programa de vigilancia fitosanitaria. Le corta el gasto corriente y está jugando con fuego, porque si nos cae una enfermedad exótica, nos puede dar, pero en toda la torre, a nuestra capacidad de producir y de exportar. Claro. Entonces, esta confusión que hay de que el gasto es corriente y de capital es una mentira.
Segundo, no todo el gasto corriente es malo, ni todo el gasto de capital es bueno. Por ejemplo, esta cosa aquí de la estela de luz que está aquí de cerquita, es parte de la infraestructura física, porque no es consumo, pero nadie diría que es un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Claro. Y sin embargo, los programas para vigilar, no están puestos en forma de proyectos, pero deberían estar, porque lo que caracteriza un proyecto de inversión no es nada más la construcción. De hecho, a veces es la parte menos importante. A veces contratando más médicos puedo evitarme construir un nuevo hospital. Pero voy en contra de esta creencia de que el gasto corriente es malo y el gasto de inversión es bueno. Con esto voy a un breve corte, yo regreso con más, no se vaya. Para que no se vean contaminados de este problema de corrupción y también de dispendio, ¿no? Porque a veces se alteran los montos originales y se gasta muchísimo más de lo que se tenía planeado en algunas obras. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Continuamos con más y estamos hablando precisamente de la inversión pública en infraestructura. ¿Hay rezagos, maestro? Por supuesto, ¿en qué rubros? ¿Cuáles son? Por supuesto que hay rezagos. Yo insisto, mi punto principal es que el rezago más importante es en el capital humano y en la construcción de instituciones, el Estado de Derecho de este país. Lo acaba de mencionar el señor Carsten hace poquito, la gran importancia que ese tema tiene. La inversión en infraestructura física, a veces, repito, le puedo platicar de muchos casos en donde las localidades tienen luz, tienen agua, tienen pavimento a veces de concreto hidráulico, en pueblitos que no hay ni un coche, pero no hay desarrollo en capital humano. Van a estar así para siempre. ¿Cómo blindar a esta inversión pública, por ejemplo, de la corrupción que se da también entre los gobiernos locales, sobre todo, y el gobierno federal? Sí, ese es un tema muy importante. La OCDE, por ejemplo, dice que el 30%, del 10 al 30% del gasto en construcción en los países que integran la organización se va en sobornos, ¿no? Y dice, bueno, las áreas de extracción, energía, pues prácticamente todos los destinos principales de la inversión pública son también destinos de corrupción. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en el país el Sistema Nacional de Inversión Pública, que se encarga de administrar los proyectos, ¿no? Desde la fase de formulación del proyecto, de ver cuáles son las necesidades de infraestructura, asignarles presupuesto, ver que se aprueben en el presupuesto de egresos de cada año. Es complicado que en cualquier proceso de estas fases, que en estados y municipios todo se lleve a la perfección para que no se vean contaminados de este problema de corrupción y también de dispendio, ¿no? Porque a veces se alteran los montos originales y se gasta muchísimo más de lo que se tenía planeado en algunas obras. Maestro, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo evitar la corrupción, por ejemplo, en la inversión pública? Es un tema complicado. Yo creo que el problema es la impunidad. Hay corrupción porque hay impunidad, porque no pasa nada. Porque se pasan los altos, los coches y no pasa nada, porque van manejando a una velocidad que no está permitida y no pasa nada. Por ejemplo, en este sentido, en el ámbito de la infraestructura, cuando hay corrupción, con los pasados sismos, vimos que la corrupción en la infraestructura cuesta vidas. Sin duda, cuesta vidas. Es verdaderamente, yo digo, ¿cuántas vidas más se necesitan para que el Estado, el gobierno, realmente haga valer que lo que se diseñó sea lo que se construya? Y que no exista la manera, y si existe, que lo castiguen, que tengamos la capacidad de que la impunidad no sea menor. Esa es la razón, la impunidad. Porque corrupción, el ser humano es el ser humano en todos lados. No somos ni tantito diferentes. Pero lo que es diferente es que en México la impunidad es muy alta. El delito es la probabilidad de que alguien sea capturado y sea condenado y cumpla más las constructoras. Y más las constructoras. Entonces, yo creo que hay la posibilidad de hacerlo. Simplemente revisar de qué material se hizo, bueno, ya se está haciendo. Y en esos casos, aplicar la ley al fondo para que los futuros vean que eso no se puede hacer. Estamos jugando con la vida de los niños, por Dios santo, ¿no? Bueno, cualquier vida. Exactamente, los contratos que se dan a través de la inversión pública, ¿estos cómo se dan? ¿Cómo podemos mejorarlos?
Bueno, generalmente son licitaciones. Existe en la Secretaría de Hacienda un portal donde podemos nosotros revisar la cartera de proyectos de inversión vigentes. Esto me parece a mí que es un avance en materia de transparencia. Podemos revisar desde el ramo, desde el que se está ejecutando la inversión, la dependencia, en qué entidad federativa se está llevando a cabo, y podemos revisar de cada uno de ellos, incluso pues esta parte de los contratos, ver los estudios de factibilidad que se hicieron y los estudios de beneficio social que también se hicieron. Entonces, a mí me parece que para mejorar esta etapa de contratación, de otorgamiento de permisos, se debe ampliar la competencia, que entren más empresas, que puedan participar, que sean públicos y que sean transparentes. De cierta forma creo que se ha avanzado, pero creo que todavía queda algo más por hacer y donde incluso la sociedad civil puede participar revisando toda esta información que se está poniendo a disposición del público. Sí, claro, y ahí podríamos cerrarle el paso a la corrupción, a la impunidad que decía el maestro. A mí me parece que se ha avanzado en esta parte de transparencia, pero que sí hay impunidad. Coincido con lo que dice Javier. Hace falta que prevalezca el Estado de Derecho, porque nos damos cuenta, es muy transparente el sistema a veces, vemos cómo hay convenios modificatorios, cómo se está pagando a veces más por inversiones que se tenían planeadas desde un inicio, pero hace falta eso. ¿Y qué pasa si se está cambiando si se están cambiando los montos, si se está habiendo modificaciones a los proyectos? ¿Por qué se están dando? ¿Por qué hacen falta a veces estudios de ingeniería y no pasa nada? Coincido en lo que nos comenta Javier. Hace falta que ocurra algo, que haya consecuencias de que no se cumplan cabalmente los contratos. Con esto voy a un corte, yo regreso con más. Esto es Política, materia de todos. Todos son los proyectos de inversión ampliamente definidos, no nada más en construcción física, sino todos los proyectos de inversión, lo que nos va a hacer cambiar. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. El desarrollo de cualquier país descansa en la economía que produce. En México, la importancia de la inversión en la infraestructura contribuye a impulsar la actividad productiva de nuestro país. Bueno, las inversiones en infraestructura de construcción son las inversiones que más pueden satisfacer a la economía de un país. En el momento en que una carretera se inaugura, empieza a generar dinero. El avance de la economía siempre irá de la mano con el mantenimiento y la inversión de la infraestructura. Somos un país muy afortunado y se necesitan las comunicaciones. Se requiere hacer inversión más importante. Por eso hoy tratamos el tema Inversión Pública de Infraestructura. Continuamos en Política, materia de todos. Continuamos con más. Maestro, vienen pues campañas electorales, pero yo le quiero preguntar, este Plan Nacional de Infraestructura 2014, 2018, 2012, 2018, ¿se ha llevado a cabo? ¿Tiene varias cosas que quedan pendientes? ¿Cómo nos ha ido en este tema? Sí, los avances no son lo que se pensaba. Algunas cosas sí están avanzando, digamos que a un ritmo razonable, ¿no? Pero hay veces que conviene más bien detenerse un poquito y ver si lo que estamos haciendo está bien. Por ejemplo, el tren México-Toluca, ¿no? Es un tren rápido, que tiene 4 estaciones y 2 terminales. Y lo están haciendo todo al mismo tiempo, pilotes aquí, pilotes allá. Este proyecto, en primer lugar, yo dudo que tenga una rentabilidad como la que mencionan los estudios que ha comentado José Luis. Pero dejen nada más hablar de un punto. El tramo verdaderamente rentable de ese proyecto es entre Observatorio y Santa Fe. ¿Por? ¿Por qué? Porque el número de gente que se desplaza entre estos dos es gigantesco. Si se hubiera diseñado bien, se hubiera empezado por el tramo más rentable, que es el que le comento. Es más, ya estaría funcionando y estaría rindiendo beneficios a muchísima gente. Yo pienso que allí debió haberse subido el metro en vez de hacer el tren México-Toluca. Pero si hubieran hecho el metro, el tren México-Toluca no hubiera salido rentable, porque ahí es donde está la mayor cantidad de demanda. Exactamente. Entonces deberíamos de reenfocar los planes que están dentro, o los proyectos que están dentro de este Plan Nacional de Desarrollo y de Infraestructura para que funcione.
Yo creo que dentro de los proyectos que están en el plan debería hacerse verdaderamente el estudio para determinar cuáles son indispensables, cuáles son rentables y pues cuáles tenemos que llevar verdaderamente a cabo. Como menciona Javier, quizás este proyecto del Tren México-Toluca hubiera sido mejor hacer una línea del metro, ampliarla y luego ver si verdaderamente valdría la pena hacer pues todo el tramo de ferrocarril. También una parte importante es que durante los últimos años pues ha habido recortes preventivos al gasto. Y estos recortes preventivos al gasto han afectado principalmente el gasto en inversión. Si vemos nosotros las cuentas públicas, vemos que el gasto en general, el gasto global ha crecido. Lo que ha habido es un reacomodo del gasto que ha afectado principalmente a la inversión y principalmente a la inversión de Pemex. Yo creo que a pesar de que se hizo una reforma energética, deberíamos estar llevando a cabo proyectos que son verdaderamente rentables, porque a veces existe complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada. Y en este sentido, maestro, ¿qué papel juega el Sistema Nacional de Inversión Pública de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisamente para incentivar el desarrollo en infraestructura en el país? Juega un papel crítico, fundamental. Realmente, como bien dijo José Luis hace ratito, son los proyectos de inversión ampliamente definidos, no nada más en construcción física, sino todos los proyectos de inversión, lo que nos va a hacer cambiar. No, la productividad de nuestro país no va a cambiar si no invertimos al mismo tiempo en la carretera que en el ser humano. En la conectividad, por ejemplo. En la conectividad, seguro que la necesitamos. Exactamente. Vienen procesos electorales en el 2018 y seguramente veremos a los candidatos a la presidencia de la República, a las gubernaturas, a las presidencias municipales, ofreciéndonos planes de infraestructura. ¿Qué es lo que necesita tu municipio, tu estado, para tener mayor competitividad y, por supuesto, mayor desarrollo? ¿En qué debemos de fijarnos, por ejemplo, los ciudadanos al momento de estas propuestas? Bueno, pues es que muchas de esas propuestas no van a poder llevarse a cabo. Porque no nos dicen los cómo. Porque no dicen cómo. Precisamente lo que tenemos que hacer, o lo que tendríamos que hacer como país, es generar el espacio fiscal para poder tener recursos, y lo que necesitamos es invertir. Ese espacio fiscal, pues ¿de dónde puede salir? Aunque no, a lo mejor estamos muy conformes con ello, pero tendríamos que comenzar a replantearnos la necesidad de una nueva reforma fiscal que nos pueda dar esos recursos para poder invertir. Tenemos que replantearnos, por ejemplo, ver si es adecuado dejar que la iniciativa privada participe en la construcción, operación de estos nuevos proyectos de inversión. Todo debe hacerse pues, con un análisis muy detallado para ver en qué ocasiones o en qué tipo de proyectos puede participar la inversión privada, en cuáles no. También podemos generar espacio fiscal reduciendo nuestro nivel de endeudamiento, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta además de que no solamente se nos puede plantear la creación de infraestructura o de proyectos, sino de que nuestro gasto tiene presiones muy marcadas. El crecimiento, el cambio en la estructura de la población nos está haciendo gastar cada vez más en salud, en pensiones, ¿no? Quizás también en educación. Y entonces estas presiones también van a limitar la forma en que nosotros podemos financiar nuestros proyectos productivos. Entonces, si por ejemplo el gasto en pensiones ha venido creciendo de forma muy acelerada durante los últimos años, tendríamos que plantearnos también ver si podemos hacer una reforma al sistema de pensiones. Perfecto. A manera de conclusión, ¿se tiene el dinero para invertir en infraestructura? ¿Se invierte mal? ¿Qué es lo que nos está pasando y qué nos falta? Sí, es muy importante la cantidad que invertimos, definitivo, pero también es importante la rentabilidad de esa inversión. Por ejemplo, usted puede invertir 1,000 pesos al 10%, le va a dar 100 pesos. O puede invertir 500 pesos al 20% y también le va a dar la misma ganancia. Es decir, y si podemos invertir 1,000 al 20%, pues mejor todavía, sí, ¿no? Y lo que tenemos que cuidar es eso que le decía de la rentabilidad social. Lo que está marcado en el documento del aeropuerto es el 13%, 14%, por ahí, no más que eso. Cuando le digo, hay otras cosas con una rentabilidad muchísimo más alta. Ahora, ¿el sector privado podría haber hecho el aeropuerto? Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué el gobierno dedica 100,000 millones de pesos, de los que dicen en los planos, 100,000 millones de pesos para el aeropuerto que nos va a dar seguridad por 100 años? Pero hoy tenemos unos problemones que hacer. Entonces,
Yo dudaría de un programa nacional de infraestructura que sean puras cosas físicas para el siguiente gobierno. El siguiente gobierno tiene que plantearse reestructurar el sector, reingeniería del sector público. Esto que dice José Luis con toda razón, las pensiones, los gastos de médicos en las enfermedades crónico-degenerativas, los intereses de la deuda que ya se nos fue muy rápido para arriba, entre otras cosas, nos van a limitar. Entonces tenemos dos caminos: aumentar el ingreso, como opina José Luis, y mejorar el gasto. Porque yo creo que es como una cubeta llena de hoyos. Le echa más agua y se va a tirar. Sí, por supuesto. Entonces, antes de más dinero al gobierno, hay que gastar mejor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a la invitación. Hasta aquí este programa. Yo te veo la próxima. Que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.